Ahora sí, vamos a dar inicio y vamos a ir a la página 124. Aquí nos marca que es el día 4 y la lección de hoy se llama Patrulla de la Paz. Creo que es muy claro el título. Hoy vamos a estar hablando de la paz. Aquí en el libro la autora empieza con una historia y habla un poco de un pastor que él tenía, que Dios había puesto un sueño en él, ¿no? Que era que su iglesia no solamente se quedara pequeña, sino que se extendiera, ¿no? A toda la calle. Y me gusta, ahorita vamos a leer parte de la historia porque va muy relacionado a lo que vamos a hablar el día de hoy, porque sabemos que la paz que Dios nos da es muy distinta a la que a lo mejor nos puede dar el mundo, ¿no? Y es algo que sobrepasa a veces nuestro entendimiento y que sorprendentemente dices, bueno, estoy atravesando a lo mejor esta situación, pero Dios me da esa calma, esa tranquilidad, porque confiamos en Él, ¿no? Entonces, les voy a leer un poquito de la historia y vamos a continuar. Dice, cuando mi padre era un predicador joven en Dallas, tuvo paz interior sobre una instrucción que Dios le había dado para el ministerio. Él creía que Dios quería que su pequeña iglesia fuera dueña, no solo del edificio donde se juntaba, sino de la calle para darle suficiente espacio para construir otros edificios que pudieran servir a las necesidades de la comunidad. Aquí dice, había solo un problema. Bueno, había muchos problemas con un plan de este tamaño, pero el más evidente y apremiante era que no tenían dinero para comprar los terrenos. Y de hecho, quisiera hacer aquí una pausa, lo vemos aquí, ¿no? Que ahorita está el proyecto precisamente de la iglesia, ¿no? Y yo creo fielmente en que cuando Dios le da un sueño, una instrucción a una persona, Él respalda todo lo que va a venir. Y eso es lo increíble, ¿no? Acá de hecho va relatando, ¿no? Que no tenían la economía, pero aún así había esa instrucción que Dios le había dado a este pastor. Y él siguió, ¿no? Y miren esta parte, más adelante dice, cuando no hay suficiente dinero para financiar un proyecto tan grande, las personas tienden a no subirse al tren de las ilusiones. Y eso pasa muchísimo, ¿no? Mi papá también es pastor, él también trae ahorita un proyecto de construir. Y luego él con sus líderes, con la iglesia, les comparte, ¿no? A veces yo veo a la gente como lo ve y dicen, está loco, o sea, pues a ver cómo le va a hacer, ¿no? Y a veces eso hace que la gente no se quiera sumar, ¿no? Pero cuando Dios te da esa instrucción, más bien esa instrucción te da la dirección. Y va sumando a los que tienen que ser parte de ese proyecto, porque nosotros lo hemos visto, incluso ahorita daban testimonio, ¿no? del proyecto aquí de la iglesia, de cómo ya había un arquitecto, ¿no? Que fue el que ahorita está haciendo lo de los planos y está llevando. Entonces, cómo Dios le da un sueño, una instrucción a una persona y Él va acomodando las piezas que necesitan, ¿no? Bueno, vamos a continuar en el párrafo 3. Dice, aún así, la paz de Dios gobernaba en el corazón de Tony Evans. Y aunque mucha gente, tanto dentro como fuera de la congregación, decía que la propuesta era imposible, él comenzó a dar pasos de obediencia, esperando ver la actividad sobrenatural de Dios como resultado. Y eso siempre lo podemos ver hasta en nuestra vida misma, ¿no? Cuando Dios nos manda a hacer algo, Él nos pide dar esos pasos de fe. Y la fe sabemos que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque al momento dices, bueno, ¿cómo vamos a lograr hacer eso? Pues bueno, Dios es el que nos manda a esa obediencia y a empezar a dar esos pasos para que nosotros podamos ver la obra sobrenatural de Dios. Entonces, aquí, y fue bien tremendo, aquí ya dice que en esta iglesia era dueña de toda la calle, ya no solamente del edificio propio. Y Dios les dio esa apertura para que a través de esos mismos negocios que habían ahí se pudiera alcanzar a la gente. Entonces, imagínate, yo creo que a lo mejor este pastor, pues yo creo que se daba por bien servido ser dueño de ese edificio, ¿no? De ese edificio propio. Pero Dios lo llevó hacia más. Entonces, es muy importante aquí
lo menciona en el párrafo 4, casi al final. Dice, la paz gobernó el corazón de este pastor y confirmó el propósito divino. Y sabes que a veces va a haber muchas dificultades, va a haber obstáculos. La gente misma nos va a decir, estás loco, ¿cómo le vas a hacer? Pero cuando es algo que viene de Dios, Él nos da un sentido de paz. Un sentido consistente de paz interior puede ser la pista de que estamos escuchando la voz de Dios. Porque a veces Dios, y en ocasiones, bueno, en lecciones pasadas lo hemos comentado, ¿no? A veces Dios nos va a pedir hacer cosas que a lo mejor para nosotros no tienen sentido en ese momento. Pero cuando Él nos da su paz, ahí es la confirmación de que estamos siguiendo la voz de Dios. Y para esto vamos a ir a Juan 14:27. Judith, ¿me puedes apoyar en leerlo? Si quieres, está ahí, mira, está en la parte de tu libro, está al costado. La paz os dejo. Sí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas palabras se las dio Jesús a sus discípulos antes de que Él partiera. Y él les estaba dando una instrucción muy clara, ¿no? Que Él les iba a dejar su paz. Él les explicó que estaba dejando su paz para cuidar y proveer para ellos después de su partida, porque ya no lo iban a ver más. La paz de Dios serviría como un mecanismo interno para que pudieran discernir su voz, porque en ese momento sus discípulos lo podían ver, podían escuchar sus enseñanzas, podían palpar a Jesús. Pero en el momento en que después él muriera y resucitara y nuevamente regresara al cielo, pues ya no lo iban a ver. Por eso es que le da esta palabra también, ¿para qué? Para que ellos se consolaran, para que ellos no sintieran que se iban a quedar solos. Y de hecho en la palabra lo dice, ¿no? Que dejó su Espíritu Santo. Y de hecho eso es lo que nosotros podemos percibirlo el día de hoy, ¿no? Nosotros tal vez no tuvimos esa dicha como los discípulos de conocer físicamente a Jesús, pero dice que Él dejó a su Espíritu Santo. Y lo que hemos platicado en otras lecciones, el Espíritu Santo es el que nos convence, ¿no? Es el que nos da esas herramientas y es el que también habla a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro entendimiento pues hay cosas, como les decía, ¿no? Puede que haya cosas que no tienen sentido. Y muchas de las cosas que a veces Dios hace para nuestro razonamiento humano, no, o sea, dices, ¿por qué sucede esto, no? Pero siempre hay un propósito en todo ello, porque sabemos que Dios es un ser perfecto, es un ser poderoso, que todo lo que Él hace tiene una razón de, y lo vemos en su creación, lo vemos en todo. A mí me encanta, en Instagram hay un chico que sigo, que él sube varios videos donde él cuenta así como casos, o más bien teorías que confirman la palabra de Dios, porque muchos buscan lo contrario, ¿no? Que la palabra confirme lo que ellos creen, pero aquí es lo contrario. Y tú puedes ver en todo cómo Dios lo diseñó tan perfecto que dices, wow, o sea, nos maravillamos, ¿no? Cada vez que podemos estudiar la palabra y vemos también las teorías o lo que se dice de cómo se formó el mundo, tú te puedes dar cuenta que todas esas teorías de personas confirman lo que la palabra de Dios dice y lo que Él hizo. Entonces podemos ver que todo lo que Él hace de verdad que es perfecto. ¿Cómo se llama el chico que sigue? Se los voy a pasar, no me acuerdo ahorita del nombre, pero se los voy a pasar. Pero sí está muy bien porque de hecho, o sea, da las citas bíblicas y todo, ¿no? Entonces pues ya a veces a uno le hace sentido. Dice, bueno, esto a lo mejor ya lo había escuchado, pero no sabía, ¿no? Entonces vienen las citas. Oiga, disculpe, ¿cómo uno siente esa paz? O sea, ¿cómo se reconoce sentir esa paz? Cuando uno se siente confundida, perdida, y de repente llega una calma, o cómo. Así es, la paz, justamente ahorita, un poquito más adelante, me voy a adelantar, habla de esto. Y sí, precisamente la paz es una calma que trae Dios a tu vida. Ya sea en una situación que tú estés atravesando, alguna prueba, o algo que claramente Dios te está mandando a hacer. De hecho, eso es como donde nosotros podemos medir que esa paz viene de Dios.
porque a pesar de la situación que estés viviendo, te sientes tranquilo, o sea, trae una calma que ni tú te explicas, ¿no? Ni tú lo comprendes. De hecho, Jessie nos compartía cuando en pandemia, ¿verdad? De la situación que vivió con su esposo. Y dice, pues sí, de repente, pues somos humanos, ¿no? Aunque conocemos la palabra, aunque ya llevamos años, pues de repente no, o sea, llega a pasar esa preocupación, ¿no? Y lo compartía, digo, me atrevo a compartirlo ahorita que está, porque decía, ¿no? Dice, yo he leído ese Salmo 23 y cómo de repente hizo sentido, aunque a veces, porque los que crecemos desde chiquitos no van a dejar mentir, en la escuela bíblica es como que el primero que te aprendes, ¿no? Entonces, cuando hace ese sentido, trae esa calma, sí, es cierto, ¿no? Dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, cuando confiamos en lo que su palabra dice y relacionado a lo que pregunta Tania, trae esa calma absoluta, que aunque a lo mejor la situación esté adversa y diga lo contrario, sientes esa tranquilidad en tu corazón. Sí, es que me pasó una situación complicada y el Señor me mandaba a hacer algo que yo pues ni en cuenta. Uh-huh. Y yo tenía diferentes tipos de preguntas, dudas, confusiones, y de ahí no salía, y por más que le platicaba a Dios, pues no traía esa paz, hasta que de repente la misma persona me dice algo que me trajo como una paz, una calma, de tranquilidad, y ahí como que sentí algo sobrenatural, y yo dije, pues bueno, pues hacer lo que el Señor diga, aunque es algo ilógico, pero pues hacer lo que Él diga. Pero yo me quedé con ese pensamiento, y ahorita que usted está tomando ese tema, pues quería yo sacarme de esa duda. Y sí, de hecho la lección va totalmente con lo que ahorita estás comentando, incluso yo creo que te va a hacer sentido muchas cosas de las que ahorita se van a mencionar, porque es lo que Dios habla a través de su palabra. Ahorita vamos a ir a algunos versículos donde nos confirma esta paz, ¿no? Porque tocando el tema de la pandemia, ayer le compartí un poco a mi esposo de la clase y nos recordábamos el tiempo de pandemia, ¿no? Muchos, de verdad que hasta para cristianos que ya llevan años, pues fue como algo que llegó a tambalear, ¿no? La fe, o sea, muchas cosas. Imagínate. Y yo me acuerdo mis papás, yo cómo los regañaba, porque ellos, mi papá me sorprende porque él algo me dijo, ¿no? Yo en ese entonces estaba viviendo con ellos y yo en mi trabajo pues me mandaron a casa totalmente y nos dijeron, no, cuídense que aquí que está muy feo. Pues antes como que no se escuchaba tanto, de repente ya era gente más cercana que se estaba enfermando, y no solo que se estaba enfermando, sino que se estaba muriendo. Entonces a mí sí de repente me entró como temor, y yo estaba así como que me cuidaba mucho, y mis papás, no salgan, y mi papá, es que tengo que ir a orar por esa persona, y mi papá me dice, ¿sabes qué? Yo he entendido algo. Dice, si me toca ahorita, me va a tocar, y dice, bendito sea Dios, y si no, pues tengo que seguir haciendo la obra. Dice, y sí, porque muchos, de hecho había mucha controversia, ¿no? Porque muchos, sí, les llegaron a decir, no, es que son bien inconscientes, que esto, que lo otro. Y mi papá me decía, Dios, de verdad, yo tengo que ir a orar a esa persona, Dios lo está poniendo en mi corazón. Y mi papá me decía, pues aunque te enojes, yo lo voy a hacer. Dice, pues si tú quieres, enciérrate en tu cuarto, pero yo voy a hacer lo que Dios a mí me ha llamado a hacer. Porque precisamente, dice, por cómo tú estás pensando, ese temor que te está invadiendo, muchos están dejando de orar. Muchos se dejaron de congregar y muchos, déjame decirte, que se cerraron iglesias por ese tiempo. O sea, se cerraron por el tiempo de pandemia y muchos ahí murieron, o sea, ya ni siquiera reabrieron. Entonces, imagínate todo lo que sucedió en ese tiempo. Entonces, a mí me sorprendió cuando mi papá me dijo, no, pues mira, yo de algo estoy seguro, de que cuando sea mi momento, Dios me va a llamar, y si ya es ahorita, pues que me toque o que me reciba yo sirviendo a Dios. Yo haciendo lo que tengo que hacer. Yo dije, wow. Y así ellos anduvieron orando y todo, y incluso ellos también se enfermaron en algún momento, pero estuvieron bien dentro de lo que cabe. Y yo decía, wow, o sea, esa certeza que ellos tenían y Pablo lo decía, ¿no? Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él sabía que ya ganaba
O sea, que estando llegando al cielo, que él ya ganaba. Entonces, imagínate. Fue una situación que a muchos nos impactó, que nos movió, nos tambaleó. Algunos perdimos seres queridos. Pero tenemos que llegar a ese nivel de decir, bueno, pues la situación está crítica, porque lo vimos, ¿no? A lo mejor los que tenían dinero en algún momento se sintieron seguros por a lo mejor pensar que podían tener una buena atención médica y así, pero déjame decirte que ni su dinero los pudo salvar. Yo conocía unas que no, gastaron todo su dinero que tenían y no la hicieron los dos. Sí, no, y yo lo vi, mi papá testificó tantas cosas y dice, yo voy a ir a orar, dice, pues de todos modos, dice, si esta persona va a morir, por lo menos que sea salva, y sí, yo dije, wow, y ellos lo estuvieron haciendo y todo, y yo dije, y sí, y precisamente va relacionado con eso, ¿no? Porque cuando Dios te da una instrucción muy clara, Él te da la paz. Ellos yo los vi, estaban bien tranquilos, yo dije, wow. Pero eso requiere entrenamiento. También la fe es algo que, ahora sí que es como cuando ejercitamos nuestros músculos, cuando nuestro cuerpo se fortalece al ejercitarlo. Lo mismo con las situaciones que vamos atravesando, así vamos experimentando, como decía ahorita Tania, ¿no? Me dijo que hiciera esto y yo estaba dudosa, ¿no? Pero él nos va, a través de las situaciones que pasamos o que vivimos, nos va ejercitando en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, ¿Puedo contar algo? Sí, de sí. hecho, Tania, algo muy importante, la paz viene a través de la fe y a través de lo que ya Dios ha dicho a través de su palabra, lo que dice la Escritura. Lo que ya sabemos que dice la Escritura, en nosotros va a producir fe. ¿Sí? Un ejemplo así sencillo. Por ejemplo, el Salmo 91, que es muy conocido. ¿Sí? Habla de una protección, habla de una cobertura. Entonces, yo creo que a cual más que lo hemos leído, que lo sabemos, eso a ti te produce paz, ¿verdad? Entonces siempre va a ir de la mano la fe y la paz y el conocimiento de la palabra de Dios. Van de la mano. Así es. Y bueno, aquí en la página 125 nos pide como completar una frase. ¿Y quién me quiere apoyar aquí? A ver. La paz ¿Quién de sí? Dios Ajá. nos sirve como un mecanismo para que yo pueda decidir, sería su voluntad, creo yo. Su voz, que es lo que ahorita estamos hablando. Así es. La voz y la voluntad. Sí, si gustan ahí anotarlo. Y bueno, alguien que me pueda dar nombrar alguna diferencia entre la paz que Jesús nos da a la supuesta paz que nos da el mundo. Alguien así que diga, bueno, yo he atravesado alguna situación y... Yo cuando he atravesado situaciones, cuando Dios me da paz, me afirma en mi corazón, o sea, yo lo siento en mi corazón, o sea, en mi espíritu, en mi corazón, Él me afirma, pero también me afirma mucho su palabra, me consuela, bueno, su palabra me consuela, la verdad, no es como que, o sea, sí lo leo y digo, es como cuando tienes sed, ¿no? Y te la tomas y dices, ok, me afirma. Y cuando sé que estoy haciendo la voluntad de Él, de hecho, pues hasta hay una canción, ¿no? Paz en medio de la tormenta. Cuando hay tormentas y situaciones bien fuertes, tú, obviamente, lo primero que haces es pedir la ayuda de Dios, ¿no? De la guía y el discernimiento para saber qué hacer. Y a veces en ese momento pues no te responde como tal, nada más sientes un desahogo en tu oración y que Él te escuchó y ya, pero viene después esa confirmación en la fe, como decía la hermana, de que día siguiente o corte A, o sea, en la siguiente escena, Dios pone paz en ti, poco a poco se va yendo esa incertidumbre, el dolor o pues la confusión
o el no saber qué hacer, poco a poco se va difuminando, o a veces hasta de tajo. A mí me ha tocado que de tajo, ya al día siguiente como que, ¡ay! Ya sé qué hacer. Ay, Dios. Pero es porque sientes esa paz en tu corazón, y pues sí es muy importante conocer la palabra, estudiar la palabra, escudriñar para reafirmar. ¿Por qué? Porque pues, decíamos el otro día que es el medio con el cual nosotros conocemos la personalidad de Dios. Entonces eso nos reafirma de que estamos haciendo realmente, ¿no? A nuestro consciente, pues, porque a veces lo podemos sentir en nuestro corazón y podemos sentir paz y podemos decir, ok, todo va bien y en la fe y todo bien, pero muchas de las veces podemos estar polarizando un problema o podemos estar justificando nuestras acciones. Y si no las reafirmamos en la palabra, ahí hay, ¿sí me explico? O sea, a veces puede que Dios te hable audiblemente o en tu corazón, digas, ok, voy a hacer esto. Pero si tú no llevas eso a la oración y a conocer la palabra de Dios, si tú lo que estás haciendo o lo que estás escuchando, crees que estás haciéndolo bien, no está firme, alineado, no está firme la palabra de Dios, no viene de Dios. Y aunque sientas paz a veces, ¿no? A veces no es paz, a veces estás polarizando o estás justificando tus acciones porque te conviene o porque ya viene de tu razonamiento, de tu voluntad, de tu derecho. Sí. pero siempre sí es importante pues ir a la palabra, a la oración, a la palabra, a escuchar su voz para que puedas sentir esa paz y puedas como que ya cuadrar la ecuación, ¿no? Y puedas ir más seguro. Pero no siempre obra así, no siempre. De hecho, les voy a contar algo muy chistoso, pero pasó raro, chistoso. Yo nunca escuchaba la voz de Dios. Yo leía su palabra, yo sentía su presencia, yo veía su obrar en mi vida y yo vivía muy feliz. Y yo, en algún momento de la vida, yo le insistí a mi esposo que fuera a la iglesia, y un día fue. ¿No? Y el día que fue, él todavía ni siquiera se metía a la iglesia, o sea, estábamos como a 2 cuadras. Bueno, el día que fue me dijo, así casi que se voy a ir, pero con mis condiciones. Yo voy a ir a un lugar donde yo no conozca a nadie, que no sé qué, que fue que vino, ¿no? Entonces dije, ok, entonces rápido yo me moví, una iglesia por aquí, y ya, no, pues tal, y ya rápido. Me contacté con el pastor, llegamos, y él, nos faltaban todavía 2 cuadras cuando él iba llegando, y él dice, yo escuché la voz de Dios cuando me dijo, aquí quiero que tengas a mis hijos, o sea, refiriéndose a sus hijos, nuestros hijos. Entonces, y le dice que en su cabeza le empezó a poner, o sea, no en su cabeza, como en su conciencia, sus pensamientos, las oraciones cuando yo me estaba aliviando, él le daba mucho miedo que yo muriera. Y quedarse con los niños. Y ahora qué crees que no es. Entonces, que él, Dios le dijo eso, aquí quiero que tengas a mis hijos. Y luego posteriormente le dijo, le puso las imágenes cuando él le estaba pidiendo a Dios, ¿no? Que yo saliera bien del parto y que el niño también saliera bien. Y a mí me dio celos, porque a mí la verdad me dio celos. Dije, ¿por qué le habla a él si ni siquiera ha hecho su oración de fe? O sea, ¿por qué le habla yo que tengo a esa chiquita? O sea, ¿cómo que te vino a hablar, no? Pero, pero no siempre, o sea, no siempre es como que haga A, B, C, D, pero siempre sí lo sientes en tu corazón, lo reafirmas con la palabra y puede ser que un día te lo diga audiblemente, pero un día que sea en su palabra puede ser de diferente, o con una persona, como le tocó a Tania. Cuidado. Puede ser de diferentes formas, pero tú sientes y sabes que viene de Dios en tu espíritu, tú lo sabes. Sí, sobre todo porque trae un sentido de calma que no te explicas. Sí. Entonces, me gustaría que me acompañaran. De hecho, ahí vienen los versículos, nada más si me pueden apoyar en leerlos. Hermana Alicia, Romanos 5:1 y Laura, Filipenses 1:2, por favor. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
justamente es lo que compartía ahorita Ceci. Sí, De hecho, la paz viene por la fe. la fe. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque así es como funciona. Y de hecho hay veces en que, ahorita lo comentaba, ¿tu nombre? Kitsia. Que sí, a veces Dios no es como que va a hacer un ABC de cómo va a actuar. Y curioso, ¿no? Lo que decía, ¿cómo le habla a él, no? De verdad que Dios te habla de maneras que a veces no te explicas, ¿no? Entonces, y muchos lo pueden testificar, ¿no? Hay personas que dicen, pues yo audiblemente lo he escuchado. Hay quien dice a través de esta situación de una persona, de la palabra, de sueños. Y Dios no se encajona en que solo te pueda hablar de una manera. Entonces, realmente hay que continuar en conocer a Dios, porque también de esa manera es como nosotros podemos realmente nosotros experimentar la paz que Él nos promete en su palabra. Paz interior. Exacto. Sí, porque yo en mi proceso, no sé, yo tuve todo la paz del mundo que pueda ser. Y nunca dudé. Y nunca pensé esto o lo otro, no. Yo solo tenía paz Sí. y tranquilo. Yo por eso me ayudó mucho. Y lo dijo ahorita, no dudo, o sea, esa es No parte dudó de la nada, fe. No, nada. O sea, yo no pensaba nada más de que yo sentía una paz interior que ni yo misma sé cómo explicarlo. Ujú. Ajá. Sí, y para mí ahorita pues fue como yo digo, como que si hubiera quedado en un sueño, porque no me acuerdo, o sea, sí tuve un proceso muy fuerte, muy feo, muy pues, feo, pues, pero siempre tuve esa paz en mi interior, esa tranquilidad, que yo creo que eso fue lo que me fortaleció para salir adelante. Y ahorita me quiero recordar cosas que estuve en el proceso, pues se supone que feas o malas o dolorosas, pero no las recuerdo. O sea, no, solo recuerdo la paz que tenía yo y que sigo teniendo. Y no dudé nunca. Dije, ay, pues no, jamás. Nunca. Y eso es esa es la paz de Dios. Esa es exactamente la paz de Dios. Sí, porque, bueno, a lo que testifica su situación, decía lo contrario. Sí, decía lo contrario. Y de hecho una doctora me dijo es más, ya hasta me dijo que me iba a morir en ese momento, que si no estaba a veces, y yo, ¿qué pasa? O sea, qué inconsciente. Yo en vez de ponerme a llorar, dije, qué bárbara. Y ya cuando cambié de doctor, ya fui con otro doctor y ya me empezó a explicar. ¿No? Pero yo todo el tiempo estuve tranquila, desde el primer momento en que a mí me diagnosticaron, yo no me sorprendí ni nada, solo dije, Señor, pues me pongo en tus manos, haz tu voluntad en mí y yo voy a hacer lo mío, Sí. y ya. Fue todo lo que yo dije. Sí, esa paz yo sentí en el hospital hace una semana pasada que caí. Sentí una paz enorme y el mismo Señor salió en la madrugada y me dijo, sales hoy en la tarde. Y yo dije, ¿cómo? Si estoy diagnosticada que me iban a poner un catéter. Y me dice, sales hoy en la tarde. Wow. Y yo digo, ya como yo había tenido una revelación de cómo Cabo Chuy estaba orando por mí, yo dije, bueno, pues como sea, como digas, Padre, dije. Y no tardó, llegó el doctor, me estudió y me dijo, te vamos a dar de alta hoy en la tarde. Y yo dije, ay, wow. Y yo dije, pero no sentí así feo, ¿qué va a pasar conmigo, con mi catéter? No sentí eso. Y yo dije, no, pues bien bonito sentí en mi corazón. Y dije, está bien. Y ya salí. Sí, Gloria a Dios. Y mira, claro ejemplo. Y ahí está. Y aquí estás. Pero realmente miedo, o sea, Sí. es una paz, no es miedo, es paz. Fíjense que así hablando de eso, cuando tú oras y cuando tú intercedes por X situación y que Dios ya está trabajando, como lo dice Tania, Dios nos sorprende. Cuando mis papás, que en vida estaban,
Mi papá era mayor que mi mamá, 15 años. Entonces, él ya había tenido varios accidentes, así que su vida pues siempre era vulnerable, ¿sí? Físicamente. No tenía Cristo en su vida. Y en aquellos ayeres yo invertía mucho tiempo en hablarle por teléfono, en orar por él, leerle la Biblia al teléfono. Y esa era mi fe, ¿no? Señor, yo sé que tú lo vas a alcanzar, yo sé que tú lo vas a salvar. Y esa era mi fe, esa era mi oración. Entonces cuando mi papá entró por un accidente nuevamente al hospital, lo operaron, salió bien y todo. Y uno de mis sobrinos me dice, tienes que venir. Él no es cristiano, me dijo, tienes que venir. Le digo, pero pues si ya mi papá ya salió de la preocupación de la cirugía, tienes que venir, porque te voy a decir las palabras de mi apacho. ¿Qué dijo? Hijo, llévame a mi cuarto. Aunque sea un ratito, llévame a mi cuarto y luego me regresas. Cuando me dijo esas palabras mi sobrino, no, al día siguiente ya estaba yo allá en Jalisco, en el hospital con él. Y cuando mi papá se da cuenta que yo estoy ahí, lo primero que me dice, hija, yo ya no quiero que estés preocupada por nada. Y yo no entendía sus palabras. No quiero que estés preocupada por nada. No, papá. Yo ya me puse, no me dijo a cuentas, nomás me dijo, yo ya arreglé mi vida con tu mamá, yo ya le pedí perdón. Ya le pedí perdón a Dios por mis acciones. Y estoy consciente que Él haga su voluntad. Si me quiere sanar, que me sane, y si me quiere llevar, que me lleve. Cuando mi papá expresaba esas cosas y yo lo miraba postrado en su cama y que él lo expresaba, mi razonamiento era, Señor, tú estuviste aquí. ¡Wow! O sea, era un gozo en mi corazón. O sea, sí veía a mi papá mal, que se desesperaba porque otros medicamentos le empezaron a caer mal y así, cosas así. Pero mi papá no perdía la paz. Pude ver cómo Dios llegó a su corazón. Cuando yo vi eso, hermanas, en mí había un gozo, una paz, o sea, y yo hacía ¿cómo les diré? Hacía planes. Yo hacía planes. Yo decía, no, ya mi papá ya reconoció al Señor en su vida, y me acuerdo que les dije a mis hermanos, ¿saben qué? Vamos a cooperarnos todos y nos vamos a llevar a un papá en particular, vamos a ir a tal hospital, así, le vamos a buscar a este especialista y que le hagan esto, que le hagan aquello, porque pues primero soy enfermera, entonces yo podía comprender, es que si esto se le hace porque el médico aquí no razonó en esto, en aquello, yo haciendo mis propias deducciones, y todos mis hermanos me seguían la corriente. Sí, saca a mi papá, sácalo y llévalo al hospital que tú quieras, pero saca a mi papá. Sí. Y ese día que mi papá falleció, pasó la noche un poquito mal, yo no estuve con él esa noche, y recuerdo que yo iba, pero adelantada, ¿no? Adelantada de la situación, y había hablado con mi mamá también, mami, vamos a hacer esto y aquello, ¿qué te parece? Sí, está bien. Pero cuando llegamos al hospital, mi mamá me bajó de mi tren. Me dijo, yo voy a dar los primeros pasos. Y yo, pero mami, ¿no me vas a dejar entrar primero? Yo me meto primero, porque yo soy la esposa. Dije, órale. Y mi hermano y yo nomás nos quedamos. Y era el plan de Dios de que mi mamá entrara primero, se despidiera de mi papá, y fue cuando mi papá partió. Pero yo pude ver que pude consolar a mi mamá, pude decirle, mami, vamos a orar, ¿te parece? Porque yo había tenido un proceso
2 años atrás, de que había enviudado, yo no entendía el plan de Dios en ese tiempo, y lo entendí exclusivamente ese día cuando mi papá se iba. Yo no podía llorar y yo le decía a mi mami, vamos a orar. Porque cuando mi papá se puso muy mal, mi cuñado salía y me decía, con mi mamá de la mano, y me decía, corre, métete, como si yo pudiera hacer algo más. Y pues ya habíamos cerrado su cuarto y yo no hallaba qué hacer. Miraba por la entrerreja mi hermana histérica y yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? No hay nada, no me dejaban entrar y ya nomás mi mente, tu mamá. Y me salí, estuve con ella y le dije, mami, ¿vamos a orar? Sí, porque mi mamá miró pues cuando estaba poniendo mal. ¿Vamos a orar, mamá? Sí. Y yo le pude decir a Dios, mamá, dile, gracias Señor por los años con mi esposo. Así llevé a mi mamá en esa oración. Gracias por que Él fue el padre de mis hijos. Yo no entendía por qué estaba haciendo eso. Pero Dios me preparó para ese tiempo, para esa hora. Y pude llevar a mi mamá en esa oración específica, porque yo sabía que ya era su último tiempo de mi papá, por cuando llegué y que me dijo, estoy en paz, y que se haga lo que Dios quiera. Y yo sabía que ya cuando se puso malo era lo último, y mi mamá fue obediente a orar, y Dios me fortaleció de una forma que sí lloraba, pero no, con una paz inmensa de saber de que mi papá se reconcilió con Dios, que Él fue el que se lo llevó. Y pues dijo, Señor, a veces nosotros quisiéramos y planeamos tantas cosas, pero el que tiene su tiempo y su momento es Él. Y Dios fue bueno. Dios fue muy bueno. Gracias por compartir, Ceci. Y sí, yo creo que cada una ha vivido alguna situación donde ahorita lo externa, ¿no? Y digo, es tremendo porque Dios está con nosotros. Y cuando nosotros creemos fielmente en sus promesas, aunque pasemos este tipo de situaciones, de verdad que esa paz viene a nuestro corazón. Y yo creo que a lo mejor ahorita alguna está atravesando alguna situación que requiere paz, pero de verdad Dios se las va a dar. Si hay tristeza en tu corazón, si hay alguna situación que está fuera de tus manos, entrégala a Dios. Es un momento yo lo he aprendido mucho, porque a veces, y de hecho el pastor lo compartía, ¿no? Di un claro ejemplo de que decía, ¿no? De que Jesús estaba con un hombre y ese hombre le dice, bueno, Jesús, te voy a dar una habitación de mi casa, y así, ¿no? Y ya poco a poco le fue cediendo un poquito más de su casa, ¿no? Y a mí me hizo pensar mucho esto, porque sabes que a veces hay partes de nuestra vida que no le queremos rendir a Dios. A veces es por temor, porque a veces sabes que a veces es por las situaciones que hemos vivido, que asociamos que a lo mejor no va a poder entrar en esa área o nos va a poder ayudar. Pero ¿sabes qué? Dios es tan maravilloso que en cada área, y me encantó porque dio el claro ejemplo de que este hombre, sí, dice, Jesús se iba a dormir y lo dejaba, ¿no? Ya venían a atormentarlo y ahí le iba a tocar a Jesús, ¿no? Y él es así con nosotros. Él nunca nos va a obligar. Sí, él al contrario, está esperando a que tú te acerques, a que tú expongas eso que hay en tu corazón, y Él de verdad que te va a dar todo eso que tú necesitas. Y justamente ahorita vamos a ir a Gálatas 5:22. Ahí habla de los frutos del Espíritu Santo. Y eso es algo tan hermoso que de verdad Dios nos da, y que de verdad tenemos que ir desarrollando a través de nuestra vida, porque también es algo que les decía, ¿no? Se tiene que ir ejercitando. Y aquí vamos a ver que habla de la paz. Dentro de eso, no sé si quien lo tenga me puede apoyar. Perdón, Lau, ¿me puedes apoyar a leer Filipenses 1:2?
Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, esa también, la gracia es algo que va acompañada de la paz también. Y esto lo confirma su palabra. ¿Me apoyas, Estiel? Sí, ¿De verdad? Gálatas, Gálatas 5:22. Dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Le sigo al 23? Ajá. Está ahí. A ver, ¿qué dice el 23? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sí, y ahí es lo que vemos, ¿no? Que a veces dice, Dios, necesito esa mansedumbre, necesito esa paciencia. Son frutos que el Espíritu Santo nos... ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es... Ay, déjame buscar Pues es el ser tranquilo. sí, que seas... Estar tranquilo. Estar tranquilo. A ver, deja, busco como tal la... Yo lo veo como muy prima mano de la paz, pero como dócil, como Ujú. dejarte guiar, como dócil. Es decir, cuando te da paz, y si tú eres necio, decir, ok, sí, o sea, tú quieres que haga eso, pero, y sí, o sea, sí me da paz, pero ¿cómo le vas a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser posible esto? Y como, esa ya no es mansedumbre. Eso ya es como estar debatiendo hasta cierto punto. Entonces, por eso yo pienso que la paz y la mansedumbre siempre deben ser juntas, obviamente junto con la gracia de Dios, pero la gracia pues es de Dios hacia nosotros. Pero en nuestro ser, o sea, en nuestra forma de ser, cuando Dios nos da paz, también tenemos nosotros que aprender a ser mansos, y eso es un fruto del Espíritu Santo. O sea, no estar como debatiendo, viendo como que, ¿no? O sea, porque si Dios te dio una palabra y te dijo, no, pues yo voy a sanar X cosa o a cambiar a cierta persona, yo voy a orar. Sí, pero pues ¿cómo le va a hacer? Ya la siguiente, mira, pero ves. Mira, ¿Cómo es? Y entonces ya no perdón. es mansedumbre. Aquí encontré que es la sumisión voluntaria a la voluntad de Dios. Sumisión voluntaria. Y también otra descripción es que controlemos la ira o nuestro Ujú. temperamento. El temperamento. Que no, muchas veces hay situaciones que te hacen enojar. Así. Y parte de la mansedumbre es que tú detectes esas cosas y cuando lleguen, aunque ya sabes y ya estás sintiendo toda esa revolución de emociones, Te te controles. mantengas. Se venga todo así como tranquilo. Y muchas veces no podemos. Necesitamos aprender a acercarnos al Señor y pedirle su ayuda. Señor, no puedo hacer esto me sobrepasa. Ayúdame a estar tranquila, a saber cómo reaccionar, a saber cómo responder. Y justo por eso es un Es parte del don, por eso fruto es un del don Espíritu. Santo. Sí, son frutos del Espíritu Santo y precisamente tenemos que buscar a Dios porque Él es el que produce ese fruto. Bueno, más bien el Espíritu Santo produce esos frutos en nosotros. Por eso es importante pues mantener esa relación con Dios. Y te digo, y aparte una realidad es que lo vamos ejercitando en la marcha. Porque a veces las situaciones van a requerir que seamos mansos. En algunas van a requerir que seamos pacientes, que seamos fuertes también, ¿no? En algunas va a requerir amor. Entonces, esos son los frutos que, digo, si nos vamos hacia el mundo, pues el mundo te va a decir lo contrario. Te va a decir que hagas lo contrario. Y claro, ahorita lo dijo con ese ejemplo, ¿no? Pues pierdes el control y pues no importa, ¿no? Y que nos habla su palabra, es lo contrario, bueno, tranquilo, ¿no? Y es difícil, es todo un reto, pero precisamente dejó a su Espíritu Santo para que nos ayude. Y de verdad que Él es el que produce esos frutos en nosotros. Eso, ahí dice la escritura más el fruto, más el fruto. ¿Sí? Habla de una consecuencia, lo que dice Ale. Cuando venimos a Dios, lo que Dios ya sembró a través de su palabra, a través de tener ese encuentro con Él, la respuesta va a ser que en nosotros tiene que surgir
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La fe también es un... Es es parte del fruto. O sea, no son los frutos, sino es el fruto, es la consecuencia de. Ujú. Creo que más adelante también incluso dice que mayormente debe gobernar la primera, ¿no? El amor. El amor, así Sí. es. Sí, de hecho, el amor, la paz y de hecho aquí dice la verdad son características de Dios. Y de hecho, bueno, acá en Romanos 15:33 lo dice, Dios de paz. Bueno, ahí ya es toda una historia, pero realmente lo está diciendo, Dios de paz, o sea, lo está más bien caracterizando. O sea, es parte de cómo es Él. Entonces, la paz juega un papel muy importante para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Entonces, la paz tiene un propósito interno y también externo, ¿no? Porque en la clase anterior lo comentábamos, que también hay un versículo que dice, busca la paz y síguela, ¿no? Y también nos insta a que nosotros estemos en paz con los demás, que si tienes alguna situación con otra persona, bueno, la arregles, estés tranquilo, estén en paz. Entonces, no solamente va hacia los demás, sino es también de manera interna. Cuando Él nos habla, su palabra será acompañada por certeza y paz en nuestro corazón. A pesar de los retos que estén frente a nosotros, su voz nos moverá a sentirnos anclados por un sentido firme de calma. O sea, es algo que no te va a mover, como nos compartía la hermana Liz, ¿no? Una paz que dice, ni yo me explico ahorita, ¿no? Eso es así como Dios va actuando en nosotros. Y vamos a ir a la siguiente parte, que es Colosenses 3:15. Si me apoyas en leerlo, Areli. Un paréntesis en eso, que me ha pasado que en dificultades sí te da paz, te da gozo, hablando de los frutos. dones, ajá, y luego la gente a veces puede decir, bueno, esta está loca, ¿por qué? Está cantando, está alabando y está tan feliz y no está viendo la situación. Y es como, o sea, si estoy tan enfermo, está en el hospital y cómo es que está con el sonsonete a todo volumen. Y a veces cuando yo he dicho, uy, si supieran lo feliz que estoy porque Dios ha puesto sus ojos en mi hijo o en mis hijos o en esta situación, y entonces yo ya no estoy triste ni nada, yo estoy confiando en Él y yo estoy feliz, sintiéndome la última botella de agua de todo cabo, porque sé que Dios está fijando su mirada o sus ojos en mí, pues entonces a veces la gente puede decir, uy, no, mira, con otros ojos, ¿no? Y no saben lo que Dios está poniendo en ti, que también es gozo. Entonces, también es gozo. Sí, que lo que decíamos son cosas que a veces van más allá de lo que nosotros podemos pensar. Muchas gracias por compartir. ¿Me puedes apoyar con Colosenses 3:15? Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Ok, aquí según este versículo, ¿qué debe hacer la paz de Dios en tu corazón, Areli? Conforme a lo que ahorita acabas de leer. Mandar, gobernar, pues que sea la principal fuente de mi corazón. Y que no le haga yo caso a otras cosas más que a esa paz. Yo así lo veo. Así es, sí. Y gobernar es guiar, que debemos de dejar que nos guíe, que nos dirija, que dirija nuestro corazón. Ándale, cuida tu corazón para que no puedas perder la paz, ¿verdad? Sí. Y luego aquí, sí, y sí, sobre todo porque luego muchos usan, ¿no? Déjate guiar por tu corazón. Pero la palabra dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Cuando nuestro corazón no está anclado a Dios, cuando Dios no gobierna nuestro corazón, aguas, porque ahí sí realmente no puede estarse dirigiendo bien. Entonces, vamos a continuar. Cuidado, ¿no quieres tantita agua? Okay. Es que ahí creo que le está sacando mucho el aire. Ajá, sino que se mueva mejor para acá, si no... Tania, ¿sientes mucho frío ahí? ¿Sientes mucho frío ahí? No, yo no siento mucho frío. ¿No? Ah, ok.
Ok. ¿Me muevo? Entonces, aquí podemos ver un ejemplo en la página 126 que dice que la paz es una, más bien es la guía de Dios, es como un semáforo. Sabemos que el verde pues es que tenemos que avanzar, el amarillo pues que ya te tienes que ir deteniendo, ¿no? Que algunos dicen, no, písale, no es cierto, no la apliquen. Y el rojo es que tenemos que detenernos, ¿no? Aquí usa un claro ejemplo con esta señalización, porque llega a pasar, no sé si a ustedes, bueno, a mí me pasó al llegar aquí a Cabo que casi no hay semáforos. Yo de la ciudad que vengo hay muchos semáforos y pues tú pasas bien confiado, ¿no? Aquí de repente llegábamos así como que no sabíamos cómo estaba el rollo, me paso, lo dejo pasar o cómo está, ¿no? Entonces es muy difícil cuando, por ejemplo, no hay un semáforo, cuando se llegan a descomponer, no creo que se pasen así como cuando está en verde, ¿o sí? ¿No? Entonces tenemos que tener hay esa... 4 altos, un montón. Acá hay 4 altos, sí. De hecho sí, aunque no está el semáforo, están la señalización de los altos y a veces unos la respetan, a veces unos se la pasan, ¿no? Pero realmente esto nos da una guía de cómo en situaciones que estamos viviendo podemos ir viendo si realmente Dios te está dando esa luz verde de que vamos, avanza, o de que sea, bueno, detente o espera, ¿no? De hecho viene aquí en la parte, se me va a derecha, izquierda, donde dice que la luz roja de la convicción es un detente, la amarilla de la inquietud es una espera y la luz verde de la paz es un avanza. Y sí, porque vamos a experimentar en diferentes situaciones, a lo mejor esto, ¿no? Que va a ser una situación y dices, bueno, creo que tengo que esperar. Pero Dios, de hecho su paz es la que es como esa medida. ¿Por qué? Porque vamos a sentir esa paz absoluta que, bueno, pues Dios, como decía Tania, ¿no? Pues le tengo que confiar, ¿no? Y Dios me dijo esto, que ya voy a salir, pues bueno, así va a ser. Entonces sí, porque a veces dudamos, ¿no? Y es donde viene la parte de la fe. Entonces es importante esta parte que la tomemos en cuenta, este semáforo, porque eso es una guía de cómo Dios nos va llevando hacia la paz. Luego aquí me gustaría pasar. Cuando la paz gobierna en un asunto que nosotros estamos tratando, cuando sentimos una profunda certeza. Y ahí es cuando nosotros tenemos que poner atención a lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque igual ahorita lo comentaban, ¿no? De repente hay esa inquietud, esa ansiedad. Entonces nosotros tenemos que realmente también ver la situación que estamos atravesando. Y digo, a lo mejor si alguna ahorita está pasando por alguna situación, mi papá hay algo que siempre me dice, filtra tus emociones, ¿no? Y de hecho lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Porque también ahí es donde nosotros podemos ver si lo que estamos experimentando viene de Dios o no viene de Dios. Y sobre todo si lo confirma su palabra o ya sabemos que si no es de Dios, o sea, no se puede contradecir a su palabra. Entonces, si ahorita estamos atravesando alguna situación, acá nos dice, evalúa, me encanta esa parte, dice, evalúa tus opciones con cuidado y con oración a la luz de esa paz interior. Si existe inquietud y convicción, espera. Esto viene en la parte de la 127. Si en cambio sientes una ancla sólida y estable en lo profundo de tu ser, a pesar de las dificultades que puedes enfrentar, procede. Entonces ahí es donde vemos cómo Dios nos puede ir dirigiendo en las situaciones que vamos viviendo. Por eso es muy importante orar, leer su palabra, porque su palabra es la que nos da esa guía de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Muchos a veces se enfocan en buscar ayuda psicológica, digo, no está mal, o en buscar libros de autosuperación, de 1000 cosas, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado. Yo una vez me acerqué a una pastora, y yo por ser pastora y psicóloga, me dijo claramente, aquí no vienes con la pastora, aquí estás con la psicóloga. Okay. Y dije, ay, Dios.
Pensé que iba a usar la palabra pues para... No, aquí vienes con la psicóloga. O sea que dejamos la palabra a un lado. Cuidado. Sí, ojo ahí. Y de hecho, cuando nosotros empezamos a leer la palabra, pues tú puedes ver que muchos dicen, híjole, pero ¿cómo le puedo hacer en mi matrimonio? ¿Cómo le puedo hacer con mis hijos? Pero realmente la palabra es una guía de vida, o sea, habla de tantos temas que nosotros a veces estamos buscando ayuda en el hombre, que el hombre es igual que nosotros, que falla, que no... O sea, porque Dios tiene, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Que a veces nosotros, pues sí, y no porque diga que esté mal, porque sí hay libros que te ayudan, que te van dando también esa apertura a conocer también a Dios, pero sí tener mucho cuidado, como decía Ceci, ¿no? Que le dice, a lo mejor yo me confío, ¿no? En que... Sí, pues si me dijo así tal cual. O sea, aquí vas a hablar con la psicóloga, ¿no? Pues dije, de haber sabido, pues me voy y busco una psicóloga, ¿no? Alguien que, o sea, yo por confianza, conoce la escritura, igual me va a ayudar con un consejo también de lo que dice el Señor respecto a esa situación, a pensar más, exacto. Porque los procesos son esos, hermanos, son esos, para que nuestra fe se vea fortalecida. Y yo me fui con eso, pues. Bye. Y no, y ya después, aquí estoy, cuando gusten. Gracias. Gracias, pero ya no. Bueno, como pastora, pues. ya no vuelvo. Sí. Ya no vuelvo. Entonces, y miren, también aquí algo muy importante que menciona, y también lo comentábamos, es que la paz puede fluctuar. Tal vez esté aquí hoy y mañana no. O aquí en este momento y en 10 minutos ya no. También debemos estar conscientes de que un sentimiento de paz no es de forma necesaria una paz real. Y que a veces los sentimientos de ansiedad pueden ser falsas alarmas también. Entonces por eso dice, sin embargo, confía en Él porque dejar que la paz gobierne es una instrucción bíblica para nosotros. Y ya lo vimos aquí en Colosenses 3:15, más ahí, subráyenlo. Entonces, la paz de Dios, Ahí no le entendí, donde dice también. ¿En dónde? En ese que leíste. Ajá. Inicia y luego hay un punto. Y luego dice, también estoy consciente. Ajá. De que un sentimiento de paz no es de forma necesaria una paz real. Ahí donde ya no le entiendo lo que viene, dice, y que a veces los sentimientos de ansiedad pueden ser falsas alarmas. O sea, a veces la paz no es real y a veces la ansiedad tampoco es real. Eso es lo que quiere decir. Okay. Muchas veces podemos estar experimentando una paz que no necesariamente viene de Dios. Y muchas veces también podemos experimentar ansiedad que no es realmente algo como para alarmarnos. Sí, porque aquí dice que pueden ser falsas alarmas repetidas en cuestión de la ansiedad. Entonces, lo dijo muy bien Jessie, o sea, ambas. Por eso es que debemos de... Es que la ansiedad también puede ser un sentimiento, ¿no? Bueno, es un sentimiento. Es un sentimiento, ¿no? O sea, es un sentimiento, es una situación que te está pasando y es un sentimiento, ¿no? Como me pasó a mí hace días que marqué Jessica. ¿No? Es algo que yo sentía. O sea, yo sentía que el pecho se me cerraba. O sea, no sé si era coraje, o sea, eran muchas cosas encontradas. Entonces yo sentí que me ahogaba. O sea, yo sentía que me ahogaba, yo sentía que no podía respirar. Y decía yo, pues ¿a quién le hablo, no? Y estoy viendo ahorita que la ansiedad pues es un sentimiento, porque ahí era un sentimiento que yo traía, o sea, era una situación, pues, ¿no? Entonces eso puede ser la ansiedad. Sí, también, y precisamente por eso cuando experimentemos esas situaciones, tristeza y todo, ¿qué es lo más conveniente orar? En ese momento Dios toma el control
de mis pensamientos. De hecho, hay un versículo que dice que tenemos que llevar en cautividad nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. De hecho, la semana pasada les compartí un video respecto a eso. Y como es una lucha, realmente es una lucha, porque ustedes saben que Dios nos hizo desde lo que se ve hasta lo que no se ve. Entonces, cada célula que hay en nuestro cuerpo está diseñada por Dios con un objetivo específico. Y de esa manera también creó nuestras neuronas. Las neuronas, que son las conexiones en nuestro cerebro, hacen conexión con otras neuronas y a esa conexión se le llama científicamente sinapsis. Entonces, cuando nosotros estamos intentando vencer un pensamiento que va en contra de la verdad que Dios habla, está esa lucha por si se va a hacer conexión o no se va a hacer conexión entre la mentira y, o sea, esa idea que nosotros estamos pensando. Cuando nosotros decidimos llevar esas ideas y esos pensamientos cautivos en obediencia a Cristo, esa unión no sucede, cambia, porque Dios así nos hizo. Entonces es una lucha constante y es a veces de a cada rato, no de todos los días, de a cada momento. Y cada vez que nosotros tenemos esas luchas, necesitamos correr inmediatamente a decirle: Dios, ayúdame. No puedo. No puedo. Es la oración SOS. Emergencia. Sí, de verdad que sí. Sí, hermana, sí, no, o sea, a Dios, muchas veces tenemos que hacer así y Dios va a responder. Ahorita se me está ocurriendo, me acuerdo de la vez cuando Pedro le dijo a Jesús: si eres tú, mándame que vaya a ti. Y Pedro era un pescador, quiere decir que era experimentado en lo que hacía. Sabía nadar. O sea, no nada más en pescar, sino que sabía nadar perfectamente. Sí. ¿Y qué pasa cuando él se baja? Quita sus ojos de Jesús y se hunde. Y la oración así, corta. O sea, no hizo una liturgia, ni se buscó las palabras más rebuscadas. Dijo: Señor, sálvame. Fue todo. Fue todas las palabras que él pronunció. Y era todo lo que necesitaba hacer para que Jesús extendiera su mano y lo rescatara. Y es todo lo que necesitas decir: Señor, sálvame. No necesitas decir absolutamente nada más, es el hecho de que tú abras tu corazón y te dispongas a recibir ayuda de Él. Sí, bueno, yo les puedo compartir igual algo personal. Hace unos años, yo decía: ay, estoy triste, o sea, como que pasé algunas situaciones que ya después estuve pidiendo ayuda. También esa situación vino a ser porque me alejé de Dios, pero entré como en un cuadro de ansiedad y de depresión que era muy feo. O sea, de verdad, yo llevo años ya conociendo de Dios y fue tan desesperante porque yo oraba, pero me sentía muy intranquila, y es más, al inicio no podía ni siquiera orar. Y es muy feo experimentar eso, pero yo decía: bueno, yo creo en tu palabra y yo sé que tú eres real, porque a veces, ¿sabes qué? También nosotros esperamos sentir. Y sabes que la fe es una convicción, no es un sentimiento. Entonces, cuando tú estás seguro, yo me acuerdo que era una lucha, lo que ahorita decía Jessie, entre lo que yo sentía, lo que estaba pensando y lo que sabía que la palabra decía. Que yo cuando me ponía a orar decía: Dios, o sea, ayúdame, porque yo me siento desesperada. Porque esa es la palabra, la ansiedad, o quienes lo han experimentado, es una desesperación horrible. Y luego combinada con depresión, pues ahí les cuento. Entonces era una situación que yo decía: pero, o sea, no. Y yo iba a trabajar, estaba haciendo cosas, o sea, pero fue una cuestión que yo decía, más cuando estaba sola, era algo que me estaba matando. Y yo dije: Dios, o sea, y precisamente ahorita lo sé, sálvame. Yo decía: Dios, o sea, ya platiqué esto a lo mejor con mis papás, ya pedí ayuda, pero nadie me puede ayudar, solo tú.
Solo tú ayúdame con lo que estoy sintiendo, o sea, de dónde viene. Y yo me ponía a orar y de verdad que por eso cuando decían algunas, es que yo oro y siento que estoy hablando como loca, bienvenida. O sea, yo también en ese momento me sentía así. Pero yo dije, pero yo sé, y yo citaba la palabra, porque yo estaba tan en esa situación que yo creo que también era algo que me estaba atormentando. Que yo desde lo que agarraba era citar la palabra. Y yo he creído en ti, yo he visto, y me ponía a orar y y fue un proceso difícil que de verdad digo, ay Dios, digo, ¿por qué? Digo, por muchas cosas, ¿no? Pasé por esta situación, pero dije, gracias, porque me rescataste de eso, porque yo, o sea, de verdad que ya en algún momento ya había pensamientos de suicidio, que dije, o sea, no, eso ya no viene de ti. Yo, era una lucha entre lo que pensaba, lo que sentía y lo que realmente estaba sucediendo. Y vamos a experimentar esas luchas, batallas espirituales, y por eso es que, ya lo decía ahorita como tal, ¿no? Sálvame, Señor, y así. Si estamos atravesando alguna situación, pedir ese auxilio, diría Ceci, la oración SOS. Y sí, porque Dios está en todos lados, ¿no? Y en cada situación, de verdad que ahí es el momento de pedir la ayuda a Él. Porque tal vez nosotros como hermanas en la fe nos podemos apoyar, pero realmente no podemos hacer mucho. Igual te podemos acompañar en orar, pero el único que realmente puede traer esa paz y lo que nosotros o lo que nuestro corazón necesita en ese momento es Dios. Así es. Algo bien importante que mencionabas, en esos momentos de crisis, las emociones sí son reales, sí lo estás sintiendo, los sentimientos sí son reales, pero solamente te deben de llevar a ver que en ese momento tienes una gran necesidad de Dios. Así es. Y los sentimientos y las emociones deben de pesar menos que una convicción. ¿Y qué es una convicción? Es una postura firme respecto a una verdad, lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que Dios está conmigo siempre, todos los días, hasta el fin del mundo, yo tengo que creer eso. Aunque yo me sienta sola, aunque yo me sienta abandonada, sí, mis sentimientos pueden ser reales y me puedo sentir muy mal y me puedo sentir decepcionada y me puedo sentir desesperanzada, pero la palabra dice algo y yo tengo que pararme firme en esa verdad, aunque mis emociones estén diciendo otra cosa. Y por eso también necesitamos ayuda del Espíritu Santo. Se me dificulta creer, ayúdame. Ayúdame. También me trae a memoria esta historia de cuando viene un papá con su hijo a Jesús y le dice, es que tiene un espíritu inmundo que cada vez que quiere lo echa en el fuego y lo tiene muy mal. Y Jesús le dice, ¿y tú crees que él puede, estar bien? Y le dice el papá, pues sí creo, ayuda a mi incredulidad. Sí creo, pero hay una parte de mí que le falta, que duda. Ayúdame en esa parte. Cuando tú pides ayuda al Señor, entonces va todo de la mano. Tienes dificultad para creer, pídele que te ayude a creer. Así es. Entonces es solamente volver siempre a la base de pedirle ayuda al Señor en todas las cosas. Y la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar. Y sí, y seguirnos memorizando los versículos. Exacto, los verbos los tenemos que traer a tierra porque es como vamos a atacar los dardos del enemigo. Sí. Nuestro escudo. Así es. Y a mí me gustaría que subrayaran esta parte en la página 127. Ya es casi en los penúltimo párrafo, dice: entonces confía en su paz, búscala y practica en depender de ella. Ya no dependamos de nuestro razonamiento, de nuestros pensamientos, de nuestra condición, sino realmente dependamos de Dios.
Él de verdad que nos puede dar esa paz, ese amor, todo lo que ahorita estamos hablando, porque engloba varias cosas, pero ahorita específicamente estamos hablando de la paz. Y eso, ¿no? Que gobierna nuestros corazones. Y de hecho hay el primer mandamiento que dice, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y eso es en permitir, ¿no? En empezar a buscarle, porque para amarlo, pues no, yo no voy a la calle, en la calle diciéndole a cualquier desconocido, oye, te amo, ¿no? No, se va creando ese vínculo, ¿no? Digo, aquí las que somos casadas, pues hubo un vínculo, ¿no? Con el esposo. Y lo mismo con Dios. Tenemos que crear ese vínculo. ¿Para qué? Para amarlo. ¿Y para qué? Y sobre todo es lo hermoso, para que Él gobierne nuestros corazones. Porque Él tiene el poder de hacerlo. Pero Él quiere que nosotros sea de manera voluntaria. Entonces, así es como Él habla. Y ahora vamos a ir a Juan 20. Y me van a apoyar. ¿Quién no ha leído, Karen? Vas a leer el versículo 19, Jessy el 21 y Kitty, ajá. Y me puedes apoyar con el versículo 22. Sí. Tú me dices, Karen, cuando ya tengas Juan 20, versículo 19. San Juan, ¿verdad? Ajá. 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Así es. Entonces, aquí específicamente en este pasaje describe los eventos que ocurrieron en los días tras la resurrección de Jesús. Aquí específicamente en el 19, ¿qué fue lo que ofreció Él a los discípulos para calmar sus nervios? Paz. Dices, paz a vosotros. Y luego, ¿qué tal en el versículo 21? ¿Me apoyas eso? Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces ahí podemos ver que nuevamente les repite, paz a vosotros. Entonces les reafirmó. Y ahora el versículo 22. 22, por favor. Ajá, Juan. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Acá, ¿qué hizo para reforzar la paz para que ellos que quería que experimentaran? El Espíritu Santo. Ajá, sopló y les dio el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde podemos ver todo lo que habla la palabra de Dios acerca de la paz y cómo la reafirma una y otra vez. Y eso es lo que vamos a experimentar en nuestras vidas. Tu propio corazón por sí mismo puede temblar y dudar y finalmente fracasar, pero la paz del Espíritu te conforta y te fortalece. Eso es lo que Él nos promete. Y precisamente ellos tenían ese miedo, ¿no? Porque Jesús ya se iba, pero ¿qué les dejó? Su Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nosotros también debemos de buscar, ¿no? Al Espíritu Santo, para que Él también nos dé esa paz que necesitamos a través de las situaciones que a veces vivimos. Él sigue regresándote a un sentido de confianza, a una certeza que es nueva cada mañana, de que Él está obrando todas las cosas para que puedas completar la tarea que Él te ha enviado a realizar. Aun si muchos, la mayoría de los demás indicadores son banderas rojas que conspiran para desanimarte. Muchas veces va a haber situaciones que nos van a desanimar, pero tenemos que confiar y parte de la paz es tener esa confianza, esa plenitud en Dios. Incluso en medio del temor, el Dios de paz habla. Él transforma las fórmulas normales que consultas para determinar tus siguientes pasos y hace que den como resultado la paz. Y lo sabemos, ¿no? Porque a veces cosas que tenemos que hacer requieren fe. Requieren dar esos pasos de fe.
Y Él en ese caminar nos va a dar esa paz que nosotros necesitamos. Ahorita muchas compartíamos, ¿no? Cómo lo hemos experimentado. Y sabes, yo ahorita con lo último que les compartía, yo no, en esa situación que yo estaba viviendo, no pude sentir su paz de manera inmediata. Pero tuve que ser persistente en mi oración porque era una lucha tan fuerte. Pero finalmente, de verdad que Dios trajo esa paz, esa calma que mi corazón necesitaba, porque solamente Él me podía ayudar. Podía a lo mejor ir al doctor y que me medicaran, sí, pues a lo mejor me iba a ayudar momentáneamente, pero a lo mejor físicamente, pero mi espíritu iba a seguir afligido. Entonces, realmente es algo hermoso porque de verdad que Dios no es la medicina que necesitamos, es ese aliento de vida que necesitamos. Y es tan hermoso porque lo podemos ver en las diferentes historias que vienen en la palabra. Como Él ha obrado en cada situación y lo va a hacer con nosotros. Y yo creo que lo está haciendo y lo ha hecho. Y lo va a seguir haciendo. Y Él ha prometido que va a estar con nosotros. Entonces, cuando el Espíritu habla, Él hace que experimentes paz en tu interior. No una paz fantasiosa e ilusoria, sino una paz fuerte, intensa, palpable y real. Que decíamos, nada la va a poder describir. Entonces, miren esto último que dice, si te estás desviando, incluso por accidente, del camino que Él ha marcado para ti, su paz no gobernará. Si avanzas de manera prematura antes de su tiempo, la paz no gobernará. En cambio, cuando Él está hablándote de verdad en un asunto en específico, la paz se asentará en lo profundo de tu corazón. Espera hasta que su paz gobierne en ti. Cuando sientas una lucha de voluntades en tu corazón, una inquietud que te haga pensar 2 veces sobre algo, sintonízate con su señal de paz. Toma en serio lo que estás sintiendo, Él te está dirigiendo a un lugar seguro y puedes confiar en Él en cada ocasión. Entonces acá también en la otra parte nos dice que busquemos el mensaje del Espíritu Santo. Eso ya lo habíamos estudiado en una lección de las 5 M's. Entonces tenemos que buscar su Espíritu, que es el que nos va a dar esa paz en las situaciones que necesitemos. Que atravesemos, porque a veces a lo mejor te dicen, pues bueno, ahorita yo estoy bien, no estoy tranquila, pero a lo mejor va a venir alguna situación, alguna prueba que va a requerir que nosotros experimentemos esa paz de parte de Dios. Entonces, aquí dice, esto no lo entiendo, necesito contexto. Ok. Ahorita es que lo dijiste y lo leí acá. Dice, es hora de practicar la primera de las 5 M's. Ah, sí. ¿Dame contexto? Ah, sí, es que viene en una de las lecciones. Como pueden observar, estoy estrenando. Sí, no te preocupes. Denme contexto porque no he leído todo. En la página 56. ¿56? Y lo que me perdí eso. Sí, esa. 56? Sí, 56. Ajá. Ah, ya. Sí, y miren, lo voy a leer. Dice, busca el mensaje del Espíritu. Escucha de forma intencional. Quédate quieto y de manera consciente. Vuelve tu atención hacia adentro para ver si lo que estás percibiendo tiene el aplomo de Dios o es la voz pasajera e inestable de tus propias emociones. No solo le pidas a Dios de manera casual por dirección. El discernimiento toma tiempo, paciencia y práctica. Esa es de las 5 M's que habla. Esta igual puedes leer la lección para que entiendas también el contexto. Igual invitarte a que, aunque ya hemos avanzado, pues puedas iniciar del día 1, para que también pues ya... Sí, no, pero no necesitaba contexto, pero mira, con lo que ya me dijeron dónde, ya me voy.